¿Cuál es la importancia de utilizar ratios al momento de analizar datos en los scouting de jugadores, ya sea dentro de una institución o cuando estamos buscando jugadores por fuera? Estos ratios son valores que se generan a partir de la combinación de diferentes datos y nos van a permitir generar reportes de rendimiento que van a estar enfocados en necesidades relacionadas con las incorporaciones y con las metodologías de entrenamiento. La importancia es extremadamente alta porque estos valores se estructuran a partir de los métodos que los entrenadores poseen, y esta es una de las funciones más importantes que tiene una secretaría técnica. En este video les voy a poner un ejemplo de scouting individual, gestión de datos y cómo crear ratios a partir de diferentes variables. Vamos a ir directamente al seguimiento deportivo dentro de la herramienta de gestión deportiva para poder ver en concreto de lo que estamos hablando. Voy a poner un ejemplo y ustedes lo van a poder comprender rápidamente. Vamos a seleccionar un jugador cualquiera sin importar su puesto ni las características futbolísticas. En este campo de evaluaciones vamos a encontrar diferentes espacios para cargar valores, para cargar ratios. Estos ratios van a permitir hacer diferentes reportes, diferentes comparativas, diferentes tipos de informes que nos van a ayudar a comunicar necesidades puntuales que tienen los entrenadores dentro de una institución. En este caso me voy a centrar en un ratio que está relacionado con los aspectos técnicos y lo vamos a tomar alrededor de la recepción. ¿Cómo hacemos para generar un ratio que nos permita evaluar el rendimiento en este aspecto técnico de una manera aislada, en primera medida, pero que al mismo tiempo quede relacionada con todos los otros aspectos para que tenga contexto en la evaluación y podamos llevar toda esta información a tareas de entrenamiento y a la mejora del jugador? El primer lugar es entender que la fuente de datos no es el lugar desde el cual se genera el reporte. La fuente de datos nos va a dar, por ejemplo, los errores que tenga el jugador en la recepción, las características o tipos de errores que se pueden encontrar, los pases que recibe con exactitud en una determinada característica, por ejemplo, en un determinado sector del campo de juego, con un determinado sentido táctico, o pases, por ejemplo, pases progresivos, que es algo que normalmente utilizamos, recepción de pases progresivos. Eso, uniéndolo y transformándolo, nos va a permitir generar un ratio de evaluación que nos va a devolver un concepto técnico de este jugador en todo lo que tiene que ver con su recepción. Entonces, yo voy a ir a la fuente de datos, les voy a mostrar un reporte de un jugador X y vamos a ver cómo tomar valores de fuente de datos para crear un ratio de recepción en este lugar. En el reporte vemos diferentes valores que están generados sobre el rendimiento de un jugador a los 1096 minutos dentro de una temporada. También podríamos pasarlo a minutos, a 90 minutos de juego o utilizar un reporte por ciclo. Normalmente utilizamos reportes de ciclos de 21 a 28 días para poder tener referencia de los periodos de entrenamiento. 3 semanas de entrenamiento generan un impacto relativo sobre el rendimiento del jugador. Entonces se pueden hacer diferentes comparativas. Aquí tenemos todos datos que están relacionados con características técnicas del jugador. Pero me voy a centrar, para poner este ejemplo de creación de ratios, en los 4 datos que tenemos aquí abajo. Errores de control, despojo, que es cuando el jugador recibe una marca, recibe una entrada y pierde el control del balón. Los pases que recibe y los pases progresivos que recibes. A partir de este análisis, de estos 4 datos, yo voy a generar un valor único que va a ser el ratio de recepción que habíamos visto anteriormente. Entonces, los errores de control los vamos a dividir sobre los despojos para generar este valor ER. Aquí tenemos 55 sobre 25 en el valor porcentual del jugador. Eso nos va a permitir generar la primera variable que nosotros estamos necesitando.
nos va a dar un valor de 2.2. Ese valor de 2.2 se va a asignar a la primera variable. Y luego tengo pases recibidos más pases progresivos recibidos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque en el puesto de este jugador analizamos los pases progresivos y los pases recibidos por la característica de su juego y por lo que queremos evaluar. Entonces, al sumarlo, vamos a tener 72 más 85, 157, y lo vamos a dividir sobre los 2.2. Eso nos va a dar 71 sobre 36. Para generar el ratio lo dividimos sobre 10 para que dé 7,13 o 7,14 o 7,15 para redondearlo. Ese va a ser el valor de rendimiento del jugador en la recepción. Y a partir de ese valor vamos a hacer algo que es tan importante como la generación de ratios, que es la generación de alertas. En cada tipo de reporte podemos colocar un tipo de alerta distinta en cada jugador, en cada edad, en cada puesto. Dependiendo de en qué categoría está siendo evaluado, podemos generar alertas distintas. Las alertas nos van a permitir saber que cuando un jugador está dentro de un valor, está en el rendimiento esperado, por fuera de ese valor hacia adelante es un rendimiento superlativo, por debajo es un rendimiento que requiere evaluación. Ahora, si no generamos esos ratios, las alertas son muy difíciles de combinar. ¿Por qué? Porque tendríamos que combinar un mínimo de errores de control, un mínimo de errores despojados, relacionarlos con pases recibidos y con los pases progresivos. Por eso es tan importante la generación de ratios y valores unificados. Ahora, no se pueden hacer al azar, se tienen que hacer en función de una metodología y por sobre todas las cosas en función de las edades de los jugadores, de los grupos, de evaluaciones previas y de valores de referencia a los cuales nosotros necesitamos llegar o necesitamos mantener. Me voy a pasar a la herramienta de gestión y les voy a mostrar cómo quedaría el cierre de esa creación de ratios y cómo se lleva a la combinación con videos y a la combinación con diferentes reportes. Muy bien, ahora que ya generamos ese ratio de 7.15, directamente lo podemos colocar para poner el ejemplo del que estamos hablando. El jugador va a estar en un valor correcto dentro de la alerta que hemos generado para la evaluación y esta tabla en donde encontramos la variable de recepción está generada a partir de un análisis objetivo de la información. Eso nos va a permitir tener consistencia en lo que estamos evaluando, pero al mismo tiempo nos va a facilitar el análisis subjetivo de los entrenadores. Ese análisis subjetivo es fundamental porque va a estar pasado por lo que observan de videos en el momento de la competencia, lo que observan del partido, mejor dicho, en el momento de la competencia, o a través de videos, si no están en el lugar, con los valores objetivos que sí podemos generar. Entonces, esto tiene que quedar relacionado a todas las competencias. Torneo, fecha, los lugares, si se juega local o visitante, el resultado, cuáles fueron los sistemas y las variantes del primer tiempo y del segundo tiempo, qué participación tuvo ese jugador en valores detenidos y, por supuesto, cada uno de los videos que corresponden a ese jugador para poder tener contexto sobre las recepciones, en este caso, que estamos haciendo una evaluación aislada. Estas evaluaciones se pueden hacer de manera aislada, como estamos mostrando aquí, o de manera combinada. Por ejemplo, combinar pases, recepciones y desmarques con finalizaciones, cambio de ritmo o retrocesos, en donde hay elementos técnicos, tácticos, que están siendo unidos para generar un contexto de evaluación. Entonces, los videos que coloquemos en conjunto con los datos van a tener ya un sentido mucho más uniforme sobre el desarrollo futbolístico. Cualquier duda que tengan, por supuesto, nos dejan en los comentarios, compartan el video, pónganle me gusta y cualquier video que quieran en relación al scouting o al análisis de video o a la gestión de datos, que son tareas extremadamente importantes y útiles, utilizando diferentes herramientas, valga la redundancia, me lo hacen saber y con mucho gusto los haremos. Muchísimas gracias.